Bueno, y como todos los domingos, 13 y unos minutos, abrimos otra etapa de nuestro programa de Haciendo Pie, que es de esto que hemos dado en llamar el Café de la República. Aquí nos juntamos con el amigo Santiago Kovadlov, ahora en otra calidad, la calidad de comentarista, de una tertulia que hacemos siempre, el diálogo entre dos amigos. Así Esa es la idea. Así es. El Café de la República es el café de la convivencia. Tal cual. Qué lindo lo de Suárez, ¿no? Extraordinario, che. Vos Lo disfrutaste. Sí, enormemente, porque hay una alegría, que ya soy un hombre grande, que es, yo te diría, primordial. Ver que generación a generación se renueva la pasión por los grandes temas del pensamiento y que la contraparte de ese fracaso al que con tanta razón aludías en tu editorial, tiene en estos jóvenes pensadores, jóvenes en el sentido que un hombre hoy de 40 y pico de años es un hombre joven, pueden retomar la pasión por lo clásico, convivir con todo lo que es una tradición de pensamiento verdaderamente progresista, porque el pensamiento es progresista cuando es capaz de ser autocrítico. Claro. Y fue un placer escucharlo, como fue también muy conmovedor escucharlo a Sergio Bufano, porque un hombre que transita de la apología de la violencia a la convicción profunda de que lo indispensable es buscar con el otro los acuerdos mínimos que favorezcan una convivencia equitativa en el derecho a la opinión, significa un enorme avance. Más allá de lo que él señalaba como su propio escepticismo, hay en esa transición, que él llama la transición de un hereje, una convicción que está viva. Claro. Necesitamos vivir de otra manera, no aniquilándonos. Claro. Vos sabés que estaba pensando, Santiago, que viste que los países que han afrontado, guerras importantes, le dan un lugar importante a sus excombatientes. Sí. En el caso de la Argentina desgarrada, voces como la de Sergio Bufano, que estuvo en el infierno, abrazó al diablo y tuvo el suficiente coraje y la suficiente dedicación al estudio, al estudio para revisar lo que había sido una conducta equivocada, y tiene un mensaje para dar. Claro. Acá aprovechamos poco a esa gente. Primero hay pocos. Sí, claro. No, hay muchos que se han contentado con el título de héroe. Eso en la sacralización de su pasado. Exactamente. ¿No? Pero como vos decís, son pocos, pero son voces imprescindibles. Los que vuelven del infierno para privilegiar la palabra de la convivencia, del encuentro, del estudio, de la revisión crítica de su propia conducta, son para mí parte esencial de la verdadera sensibilidad democrática. Son parte esencial de la sensibilidad democrática. Finalmente, diríamos que la reconciliación de los argentinos no puede ser otra que la que provenga de la autocrítica de las partes en conflicto. Claro. Y la no negación. Eso es. Porque, la no negación. Porque acá hay muchos tentados en negar. Y sí, la idolatría del pasado por parte de los sectores que siguen creyendo que se trata de reivindicar un padecimiento unilateral, cuando en verdad es toda la Argentina la que se vio inscrita en el infierno, es un gravísimo error. Si nos volvemos a preguntar por el porvenir de la democracia, creo que podemos aportar esta idea que estamos señalando. El sistema democrático republicano no se puede afianzar sin un tránsito crítico por sobre el modo de pensar que concibe al otro como el que debe ser aniquilado. Claro. Bueno, pero nosotros hoy, Santiago, vamos a seguir hablando de estos temas, porque finalmente vamos a seguir hablando de estos temas. Pero yo tengo ganas, te lo dije ayer, porque me he llevado ha sido una enorme satisfacción esta semana, leer temas de siempre, notas sobre lo que insiste en no perder actualidad, Tu última criatura. Sí, así es. El libro que acabo de publicar y que, tuvo la fortuna de encontrarte como lector. Y creo yo que soy yo el que está deseoso de escuchar qué destino corrieron estos ensayos que reflexionan sobre lo que insiste en no perder actualidad. Claro.
claro, claro. Lo que insiste en no perder actualidad. Bueno, yo voy a ir tirando cosas, vos sos el autor, yo quiero conocer, conozco algo, por suerte, tengo la suerte de estar en la cocina en algunos momentos, pero ir siguiendo un poquito qué significa esta obra de la madurez. ¿Qué significa? Porque yo recibí, primero lo leí, te lo dije, lo leí con entusiasmo. Yo estaba dispuesto a hacer un esfuerzo, porque siempre hay que estar dispuesto a hacer un esfuerzo, lo decía Lucas Suárez. No hace falta entender todo desde el comienzo, estaba dispuesto. Pero para mi sorpresa me encontré con una obra que además de todo se desliza. Es una obra que trata temas de la vida cotidiana, que son reflexiones tuyas sobre la inspiración, sobre el escribir, sobre la rutina, sobre el aburrimiento. Hay tantos temas ahí encarados. ¿Qué te lleva hoy? O mejor dicho, ¿qué diferencia hay entre un libro de la madurez? Insisto, hay otros libros de la madurez de Santiago Cuadros, pero este es un libro de la madurez. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay entre esto y entre esta obra y tus obras anteriores, tus obras de hace 10 años? Bueno, ante todo te diría que este libro, que aborda una serie de temas que yo he llamado de siempre, como son la esperanza, el fracaso, el amor, los hijos, la aventura de pensar, la vocación, estos temas de siempre son temas que yo creo que conforman algo así como una constante que insiste en protagonizar mi vida y la de muchísimas personas también, porque no pierden actualidad, debido a que generación tras generación a lo largo del tiempo aparecerán, para recordarnos siempre que más allá de lo que la coyuntura impone está lo que la estructura exige. Y lo que la estructura exige es que consideremos, bueno, qué repertorio de recursos tenemos para que podamos infundirle un sentido a nuestra vida. Estos ensayos forman parte de una orientación que yo le he dado a mis libros del pasado, que se llaman ensayos de intimidad. Sí. Los ensayos de intimidad son ensayos hasta cierto punto autobiográficos, pero en los que trato de asumir, digamos así, la posibilidad de reflexionar sobre temas que una y otra vez insisten en golpear a mi puerta. En ese libro que titulé Ensayos de Intimidad, en el que llamé una biografía de la lluvia, en este mismo que he llamado Temas de Siempre, el ensayo aparece como una meditación, como una cavilación que responde a aquel ideal de Montaigne que yo traté de contener en una cita de él, de uno de mis últimos libros de poemas, que dice así: yo no solo escribo sobre mí mismo, sino que escribo sobre mí mismo solamente. Es decir, no trato de generalizar, cuento mi experiencia con los grandes conceptos generales que irrumpen en la vida cotidiana, porque creo profundamente que los grandes temas de la filosofía son aquellos que irrumpen en la vida cotidiana. Somos tiempo, somos afectos, somos incertidumbre, somos la emoción de ser uno por una única vez. Claro. En tu libro, este último libro, vos destacás una frase de Maurice Merleau-Ponty. Sí. La verdadera filosofía consiste en aprender de nuevo a ver el mundo. ¿Aprendiste a ver el mundo de nuevo? Permanentemente. Ninguna de las imágenes del mundo que alcanzo es definitiva. Claro. Y esto se debe a que, ¿no? Ante todo, tenemos que hablar del asombro, Jorge. Sí. ¿Qué es el asombro? El asombro es la posibilidad de advertir, no porque uno se lo proponga, sino porque le ocurre, que aquello que creíamos familiar, previsible, perfectamente definible, cambia de semblante y nos sorprende con un rostro inédito. El asombro es la posibilidad de redescubrir permanentemente la realidad, de poder advertir que el exceso de familiaridad con el mundo termina por opacar al mundo, porque tiene un parentesco
con la costumbre, con el prejuicio, con la indiferencia. El asombro nos pone a salvo de lo previsible, que por un lado es imprescindible, pero por otro lado puede ser una cárcel si no se renueva a través de las preguntas, de la inquietud y demás. Merleau-Ponty señala muy bien que la filosofía, al interrogar, al preguntar, como vos exigías en tu editorial de alguna manera que se preguntara, preguntarse es algo que nos ocurre cuando las respuestas disponibles pierden funcionalidad y credibilidad. Claro. Entonces sí realmente creo que los temas que importa tratar son aquellos que irrumpen nuevamente como problemas y dejan de ser certezas. En esta obra, como en todas las anteriores, pero destaco esta última, hay una íntima relación entre la poesía y el ensayo. Sí. O el ensayo poético. ¿Cómo es eso? ¿Hay una amalgama en esas dos herramientas? ¿Se amalgaman en tu obra o vos sentís que esta es tu obra más poética, para decirlo más llanamente? Sí, no sé si es la más poética, pero siempre he entendido que en esto que he llamado ensayos de intimidad y que responde de alguna manera a las enseñanzas que me brindó, para empezar, Montaigne, pero que tiene infinidad de protagonistas grandes en la historia de la literatura, ni qué decirlo, para no entrar ahora a nombrarlos a todos. Pero yo creo que la poesía no es estrictamente ni primordialmente un género literario, es un posicionamiento subjetivo, en el cual de pronto la realidad nos convoca para decirnos algo que no habíamos escuchado de ella. Entonces creo que el ensayo, entendido como una tentativa de expresar las emociones que nos depara la realidad a través de una reflexión, es decir, que el pensamiento actúe sobre la experiencia emocional para tratar de entenderla, se emparenta entonces con la poesía. Poético es el modo de posicionarse ante una realidad que nos llama para que intentemos escucharla porque tiene algo nuevo que decirnos. Y eso irrumpe en el ensayo, eso irrumpe en la poesía como género literario, en la novela, y hasta te diría que puede irrumpir en el periodismo, porque depende del temperamento del que escribe. Claro. Ahora, cuando vos definís al poeta, no estamos hablando de un estilo, sino de una forma de ver. Sí. ¿Es eso lo que entiendo bien? Exactamente, y la caracterización más bella que encuentro para retomar lo que decís es de Saint-Saëns, el gran poeta de lengua francesa, que dijo: poeta es aquel que rompe para nosotros la costumbre. Estaba asociándolo también con lo que dijo Lucas Suárez, ¿no? Sí. Que no por casualidad es poeta y filósofo. Así es, un parentesco el que nos une notable. Claro, pero él lo explicó, ¿no? Y dijo que en realidad antes está la poesía. Sí. Antes que la filosofía. Sí, entendiendo ese antes como un posicionamiento. Ya te digo, yo creo que el poeta es un poseído en el sentido siguiente. Vamos a retomar algo de la tradición clásica a la que se refería Sergio. Nadie puede determinar que va a escribir un poema. Más bien es sorprendido por una emoción deslumbrante que le impone volcarse hacia las palabras para trasladarlas al papel. Esa emoción nos alcanza inesperadamente. El poema, como objeto, ha de ser el fruto de un largo trabajo sobre esa primera irrupción que viene a decirnos lo que decía Magritte: esto no es una pipa. Es decir, la costumbre nos impone un perfil de las cosas que parece inamovible. Y de pronto no es así. De pronto, lo que parece una grúa es mucho más que una grúa. Es un par de brazos que se alzan implorantes hacia el cielo. ¿Y qué hacemos cuando esto ocurre? Nos sentimos convocados. Este reposicionamiento o revuelta, como lo llamaba Suárez, muestra que es posible transitar de lo previsible a lo imprevisible. Y esto nos afecta en nuestra vida. Somos la única especie que está convocada a la perplejidad. ¿Y cómo sería esto?
Y claro, porque el asombro no es un atributo de ninguna otra especie. Claro, no hay otro animal. No hay otro animal que sea que se asombre frente a las cosas. Así es, así es. Claro. Es más aún, cuando la realidad no se muestra previsible, el animal huye aterrado ante lo desconocido. Nosotros tenemos la fortuna de poder sustraernos a la costumbre, que por un lado es imprescindible, mediante un redescubrimiento incesante del semblante de la realidad. La escuchamos, novedosa, y volvemos entonces a darle la palabra. Claro. Quiere decir, voy por la contraria, que quien pierde la capacidad de asombro de alguna manera pierde un atributo humano. Sí, un atributo fundamental. El que se aferra al dogma, Sí. el que quiere desconocer que el asombro golpea a su puerta y el espíritu crítico lo convoca, ese ha renunciado a una dimensión fundamental de su libertad. Claro. ¿Y cómo asocias esto con creencia? Bueno, yo creo que la creencia tiene dos caras, me parece. Están los que creen aferrados a lo inflexible, los que confunden la fe con la certeza. Y está la otra cara de la creencia, el hombre de fe en general, y uno de los ensayos se llama La fe literaria. La creencia en lo que tiene de más rico es disposición del espíritu a convivir con lo complejo, con lo que de alguna manera es imprescindible pero no termina de ser claro. En un orden religioso, me remito a Kierkegaard. Kierkegaard dice que él no puede dar el salto hacia la fe y al mismo tiempo no puede vivir sin esa apertura a la trascendencia. Pero creo yo que la verdadera creencia es la disposición que tenía Borges, por ejemplo, desde el agnosticismo, a decir, miren, el problema de Dios es un problema muy complejo. Yo no creo, pero tampoco descreo, porque cualquiera de las dos posibilidades me lleva a lo inequívoco. Claro. ¿Te parece que escuchemos un tema? Y claro que sí. Y volvemos. Seguimos hablando. Hoy lo tengo de invitado a Santiago Kovaldov. Es una situación extraña la mía. Lo tengo de invitado a mi compañero de ruta, Santiago Kovaldov, porque estamos hablando de temas de siempre, su último libro. Así que vamos a seguir conversando, porque hablar de temas de siempre es hablar de la vida misma. Muchas facetas de este libro son imprescindibles. Vamos a un tema. Vamos. Bueno, y estamos acá en nuestra tertulia de siempre, en esto que hemos dado en llamar Café La República, pero hoy en un día muy particular, porque ha nacido una nueva criatura de Santiago Kovaldov, temas de siempre, notas sobre lo que insiste en no perder actualidad, y dijimos, vamos a dedicarnos todo el tiempo a conversar sobre esta obra, porque de alguna manera, y esto quiero aclararlo, no es solamente porque es una novedad y queremos que la lea la mayor cantidad de gente posible, yo quiero que la lea la mayor cantidad de gente posible, sino porque además es un libro que está íntimamente vinculado con el sentido de este programa, con el sentido de esta charla. Recién lo comentábamos en el corte con Santiago, ¿no? Se acopla a lo que hacemos todos los domingos. Eso también define muy bien nuestra razón por qué hacemos este programa. Hacemos haciendo pie porque con él prolongamos lo que nos interesa y nos importa. Claro. No es una actividad paralela a nuestros intereses o paralela a nuestra vocación. Me atrevo a decir públicamente, porque lo hemos dicho ya personalmente en nuestros diálogos, hacer haciendo pie es proseguir haciendo lo que nos importa. Claro. Así es. Y creo yo que es importante entender esto, porque cuando uno lleva a cabo una actividad en la que no está en juego primordialmente su sensibilidad y su interés, fatalmente expresa su ausencia. Sí. Vos sabés que hubo un notable escritor francés, Stendhal, el autor del Rojo y el Negro, Sí. en el siglo XIX, que decía, no hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. Excelente. Tal cual. Eso, Excelente. tener por oficio la propia Claro. pasión. Y a esta altura de la vida, me refiero de la mía, no de los jóvenes que me rodean en este estudio radial. Gracias. Sí, te agradezco Empezando mucho. por Ceci, que es Ceci, realmente sí. rotundamente joven. Sí.
Pero lo cierto es que cuando uno advierte que ha sido fiel a lo que amó, que ha podido sostenerse en el milagro de su vocación, que una vocación es algo que uno yo cuando era muy joven, pensaba, yo a los 70 años todavía querré escribir, ni les digo a los 80. Me gustará. Seguiré apasionado por la tarea de ser un escritor, un ensayista, un poeta, y advierto que tuve la fortuna de que ese amor no se apartara de mí. Bueno, y a propósito de eso, en Temas de Siempre, vos le dedicas mucho a la escritura, a la pasión, a lo que significa escribir, a lo que significa no escribir. Bueno, y se incluyen otros temas. Quiero asociarlo con cómo terminamos el fragmento anterior, Sí. que hablamos de creencia, pero también hablas del odio. Sí, sí. El odio me parece un tema imprescindible para abordarlo desde la propia experiencia en el marco de un tiempo como el que vivimos. Por un lado, el odio es una garantía para todo aquel que siente con horror la posibilidad de no contar con verdades absolutas. El que odia está en el plano de lo inequívoco o intenta instalarse en una postura donde la duda no asome. Entonces, la rentabilidad del odio es poder fortalecer en nosotros un espíritu pétreo, un espíritu verdaderamente endurecido, encallecido por el dogmatismo y la inequivocidad. El que odia puede matar sin culpa. El que odia puede despreciar sin culpa. Y Argentina es un país que en tantos aspectos ha probado que la política está contaminada por el odio. Y en esa medida, como recordaba Bufano también, estamos lejos de la política. Pero por otra parte, creo yo que es posible advertir que el tránsito del odio, por ejemplo el del propio Bufano, Sí. a la capacidad de convivencia, cuando él abandona el terreno de la violencia en el que estaba inscrito, prueba que no necesariamente el odio desemboca en la destrucción, también puede desembocar en el arrepentimiento, en la capacidad de volver a aprender, de volver a estudiar, como decías vos refiriéndote al mismo, o como puede muy bien expresar la situación a la que se refería Lucas cuando hablaba de Sócrates. Sócrates fue un hombre odiado por quienes detestaban las preguntas. Ahora, Sócrates no era un hombre orgulloso, era un hombre que tenía convicciones, no certezas. La diferencia entre la certeza y la convicción es que la convicción se puede compartir como materia de discusión. Claro, no era un fanático. No era un fanático. Él dijo, ustedes quieren eliminarme, les dijo a quienes lo juzgaron y de algún modo lo condenaron a muerte. Yo les digo esto, si ustedes no aprenden a preguntar y yo sigo siendo un hombre que pregunta, al matarme a mí, ustedes matan el espíritu crítico de Atenas. El espíritu crítico de Atenas. Entonces creo yo que el odio debe ser combatido, pero no precisamente desde la misma posición intransigente que pueda tener otro que odie. El odio se combate incesantemente como posición que consiste en despreciar la oportunidad de una interlocución y de un diálogo. Bueno, el otro tema, o uno de los tantos temas que aborda Temas de Siempre, que abordás en Temas de Siempre, Santiago, con tu impronta personal, con algunas, como vos bien lo dijiste, con algunos rasgos autobiográficos, cosas que te gustan, cosas que no te gustan, cosas con las que te chocás y combatís. Hay una novedad también, que es que hablas en este libro de la muerte. Sí. Hablas de la muerte. Sí. Como de alguna manera amigablemente hablas de la muerte. ¿Está bien lo que digo? ¿O es no, sí, no, creo que usas una muy buena caracterización, es la que das. El título de ese ensayo es Nacer dos veces y morir una. ¿Por qué digo esto? Yo creo que nacemos dos veces, la primera paridos por nuestra madre y la segunda por nuestra vocación,
por nuestro interés, por aquello que en nosotros se vuelve dominante como materia de desarrollo de nuestra personalidad. Pero también podemos morir 2 veces, no solo en manos de la naturaleza, cuando así lo quiere la fatalidad, sino cuando no tenemos un objetivo y un propósito personal, un proyecto en suma, que hace con que en lugar de ser seres que viven, nos convirtamos en seres que duran. Duramos y duramos, pero ya no vivimos. Lo ideal es morir una vez en manos de la naturaleza y nacer 2 veces, nacer paridos por nuestra madre y por un gran proyecto personal que nos sostenga en el campo de un sentido, ¿no? Y me parece a mí que justamente una sociedad que no propende a la vida democrática en el sentido cabal, es una sociedad que no propende al desarrollo de proyectos personales. Los proyectos personales en una sociedad injusta terminan convirtiéndose en algo disuelto, perdido, extraviado por los apremios de la vida cotidiana. Donde hay posibilidades de vivir en el marco de la ley y de un grado razonable de justicia, hay lugar para que la vida personal busque su propio sentido. Claro. Y vos has logrado abrirte camino. Bueno, tuviste mejores condiciones, efectivamente lo que decís es cierto. Hay gente que probablemente la propia vida la mate, para usar un sinsentido, pero es así, que morir en vida, que un poco es lo que vos definías. Durar, porque no tiene alternativas. Pero sin embargo, hay una parte que tiene que ver con el ejercicio de una voluntad que es un poco misteriosa, ¿no? ¿Por qué se produce? Me refiero a esa cosa de la vocación, ¿no? Sí, la vocación es un don, y mi convicción es que nosotros no tenemos una vocación. Nosotros somos tenidos por ella. Claro. Es la vocación la que se impone en nuestra vida como un mandato. Es por un lado una oportunidad, pero es también un imperativo, una fatalidad. El que no cumple con ella queda atrapado en aquella sentencia famosa del poeta inglés del siglo XVIII que decía: el que desea y no obra, engendra muerte. Es decir, si uno tiene una vocación y no cumple con ella, es infeliz toda su vida. Es preferible correr el riesgo o los riesgos que impone seguir una vocación que presenta dificultades que no cumplir con ella. Ella es exigente, se entrega a quien le entrega todo, y si no es así nos hace pagar caro. Por eso no es bueno decir que tenemos una vocación, sino que estamos en manos de ella, y al cumplir con lo que ella nos impone, paradójicamente realizamos lo que queremos. Claro, claro. Hay otro tema que es recurrente vos en tus trabajos, que lo has estudiado mucho, que es el silencio. Sí. ¿Por qué el silencio primordial? ¿Por qué el silencio está tan presente en tu... Sí, yo creo que Jean-Paul Sartre tenía mucha razón cuando decía que la finalidad última de un escritor es desembocar en el silencio. Es decir, es llevar la palabra hasta ese punto en el cual están agotadas las posibilidades de la elocuencia verbal, y el silencio es el que empieza a imponérsenos como expresivo, ¿no? Todo poeta o todo escritor, creo yo, aspira al silencio, es decir, a una última palabra. No la alcanza normalmente en el sentido de una plenitud, una perfección, pero dotar de sentido al silencio es una función de la buena palabra. Cargarlo de sentido. Yo creo que hay 2 formas del silencio. A una yo lo llamo el silencio de la oclusión, que consiste en callar lo que puede ser dicho. Cuando uno calla lo que puede ser dicho, hace silencio en el sentido de que oculta lo que puede caber en las palabras. Pero también está el silencio primordial, que es aquel al que las palabras no llegan, que es aquel que se nos impone como una insinuación muy leve en el lenguaje, pero muy nítida. Es ese quiero decirte algo y no sé cómo hacerlo, ¿no? Y sin embargo esa impotencia es plenitud al mismo tiempo. Muchas veces, yo recordaba esto en mi libro, en El silencio primordial, cuando éramos chicos y empezábamos a enamorarnos en la adolescencia, en el
pupitre de madera, grabábamos con la punta de un lápiz o de un cortapluma el nombre de aquella persona a la que amábamos, tratando de contener en la escritura de ese nombre la plenitud de lo que sentíamos, y al mismo tiempo sabíamos que estaba excedida la palabra por la intensidad de la emoción. Ese silencio que excede la palabra, no obstante, cuando la palabra es expresiva, se insinúa en la palabra. Claro, claro. Qué interesante. Bueno, y después en tu libro hay, no sé si está vinculado, pero está también el aburrirse. Sí. Hay que aburrirse, Sí. dice Santiago Kovadlov. Sí, es imprescindible. O por lo menos no tenerle temor al No aburrimiento. claro, porque ¿qué es el aburrimiento? El aburrimiento es la posibilidad de descubrir... Perdón, te interrumpo, Sí, discúlpame. sí, decime. No, digo porque hay una neurosis propia de esta época, que es que parece que el aburrimiento estuviera prohibido, Está mal. está sancionado socialmente. Haces muy bien en interrumpirme, porque esta es una época que exige estar entretenido Claro. todo el tiempo. Uno no puede distraerse con algo que pueda exponerlo a la posibilidad de no saber qué hacer, Claro. ¿no? Es decir, tenemos el mandato de estar entretenidos y de ser felices todo el tiempo. Si todo el tiempo imperara la felicidad, terminaríamos por no advertirla. Claro, claro. ¿No? Viviríamos en un estado de elación o de excitación que terminaríamos por no reconocer. Claro. Entonces, ¿qué es el aburrimiento? El aburrimiento es la irrupción de nuestro propio extravío. De pronto, todo da lo mismo. Uno es parte de eso que es profunda monotonía. Estamos atrapados en un no saber, en una errancia sin rumbo. Pero cuando esto ocurre podemos aprender algo extraordinario, que no somos dueños de nosotros mismos, que no somos seres que han sido llamados para instalarse donde la voluntad quiere de manera exclusiva reinar. No, de pronto estamos a merced. ¿Cómo está? ¿Y qué sé yo? Y no sé, pero que te pasa algo, y no necesariamente me pasa algo malo, me da todo lo mismo hoy, todo lo mismo, y ese mismo es homogeneidad, bruma de una punta a la otra, pero de allí podemos salir cuando de pronto irrumpe el asombro. Asombrados, sorprendidos, volvemos a emerger del aburrimiento porque la realidad nos convoca con un perfil inédito. Pero el que no se aburre no puede aprender a salir de donde está. Claro. Es decir, que vive sobreestimulado, vive artificialmente estimulado. Eso ¿no? es. Y la nuestra es una época que invita al sobreestímulo. Mucho. ¿No? Hay que estar todo el día entretenido. A veces pasa con las noticias. Muchas veces los periodistas están atrapados en la última noticia como si fuera novedosa. Bueno, es la dinámica que impone el sistema, ¿no? Hoy en esta época es una cosa curiosa lo que estás mencionando. Habla de mi profesión, así que lo voy a decir con. Pero no de vos, ¿no? No, pero en el sentido de que, bueno, si hay que llenar el espacio, Santiago. De una multiplicidad de medios que antes no existían. Y hay, por ejemplo, una de las cosas que está vinculado a lo que estamos hablando es la necesidad de opinar. Sí, de todo. Yo a veces me ha pasado que me llaman, y supongo que a vos también, que te llaman y dicen, no tengo opinión sobre eso. ¿Por qué hay que tener opinión sobre todo? No, pero además, ¿qué es todo? Es decir, la presunción de que uno tiene un conocimiento acabado de un sinfín de aspectos de la realidad, en el fondo desdibuja el pensamiento, porque si uno puede opinar sobre todo, es porque el saber que tiene goza de una universalidad ficticia, ¿no? Totalmente. Es como, mira, yo tengo una anécdota deliciosa para contarles. A vos te la conté muchas veces, pero se la contamos a Ceci también. Cuando yo me gradué en filosofía, mi padrino de tesis, cuando me lo vino a confirmar, después de haber presentado mi tesis y demás, me dice, lo felicito, Kovadlov, es usted ahora un licenciado en generalidad. Y a mí y añadió, no deje de serlo nunca. Claro. Es decir, ojo con la excesiva especialización y con la presunción de que uno puede opinar sobre cualquier cosa.
Es que no es así. Lo mejor es no saber y poder aprender. Estamos terminando este Sí. ciclo de hoy, dedicado enteramente a temas de siempre. Nunca más apropiado del título de Santiago Kovardov. Son los temas de siempre, de todos los domingos, en principio, Así nuestros. Así que estoy contentísimo de lo que he aprendido, como siempre. Me pasa con vos, Santiago. Es un lujo extraordinario. Temas de siempre. Notas sobre lo que insiste en no perder actualidad. Lo sacó MC, ya está en todos lados. Y es un libro extraordinario. Te agradezco la lectura, el compromiso con lo nuestro, expresado en esta ocasión a través de este último libro. Y algo último, leer es hermoso porque permite conversar. Qué lindo, qué lindo. Nos vamos a recibir, después de un tema musical, a Graciela Fernández Meijide y a Pablo Marmorato, que van a hacer ¿Por qué? A continuación de nuestro programa. Vamos. Y ya estamos, por supuesto, haciendo este puente hacia ¿Por qué? Así El es. programa de Graciela Fernández Meijide y Pablo Marmorato. Les damos la bienvenida a Graciela y Pablo. Hola. Bienvenidos al café, amigos. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo Graciela, están? hola, Pablo. Dicho sea de paso, qué lindo reportaje te hizo Astrid en La Nación, ¿no? Sí. Ah, hermoso. Hermoso lindo. reportaje. Porque hay que saber preguntar, ¿sabes? Seguro. Muy bien. Y Astrid, Graciela sabe responder, pero también hay que reconocer el mérito de Astrid Piekelny de saber preguntar. ya lo creo, pero hay algo que comparten Astrid y Graciela, Sí. que es la pasión por preguntar. Ah, sí, tal Así, cual. Porque esta señora está llena de preguntas. Vos sabés que ustedes saben que, por supuesto, se lo agradecí a ella, Sí, reconociendo esa capacidad. Y también lo hablé con Héctor Guyot, que, Sí. que dirige esa sesión del diario La Nación. El suplemento de- Ideas. Yo creo que me decía Astrid que yo le dijera, aunque Héctor más que lo sabe, que era muy buena reportera en ese sentido de conocer mucho a la persona antes. Ella me conoce, pero se tomó el trabajo de leer cosas mías claro. y de hacer las preguntas sobre eso. Es decir, muy bien, realmente muy bien. Digámosle a los oyentes que no lo saben que este último sábado en el suplemento Ideas de La Nación, Astrid Piekelny le realiza una entrevista muy honda y muy sensible que revela tanto el conocimiento de la periodista como la capacidad de diálogo que ha tenido con Graciela Fernández Meijide. Recomendamos ese encuentro, Sí, esa sí. conversación, porque, para variar, el país está presente allí de una manera muy intensa. Tal cual. ¿Y ustedes hoy? Bueno, hoy hemos tenido una audición formidable. Hemos A dialogado ver. con un joven filósofo y poeta, con Lucas Suárez se llama, que trajo un tema que seguramente te va a interesar. Me parece que sí, a los dos, a Pablo también. Él habló acerca de la necesidad de amigarse con el no entender, de no aferrarnos de manera inequívoca al conocimiento que ya tenemos, de poder aprender de nuevo a preguntar. Exactamente. Bueno, es cierto. Y yo ya me di cuenta, sobre todo a esta edad mía, ¿no? Los años joden mucho, que quieren que les diga, Sí, pero claro. no hay más que reconocer que uno aprende gracias a ellos. Claro, sí, claro. Sí. Y ya no me castigo Por no entender. con no entender. Cuando alguien plantea esas preguntas tan de la época y tan lógicas de la Sí, sí, época, ¿a dónde vamos a ir con esta situación? Claro. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Yo digo, escuchen, a ver, hay veces que uno no puede prever nada. Claro. Y cada globalización, con todas las que hubo, nos planteó de nuevo estas preguntas
a veces sin respuesta, por lo menos inmediatamente, ¿no? Tal cual. Bueno, y también lo tuvimos a Sergio Bufano, Graciela, que vos lo conocés bien. Gran amigo. Sí, un gran tipo, y además, bueno, traslada esa experiencia impresionante que él tuvo desde los años 70 y cómo mira la realidad. Bueno, fue muy para nosotros un aprendizaje, ¿no? Como además, siempre. Sergio sostuvo la revista Lucha Armada. Tal cual. Mucho tiempo. Tal cual. Y publicó Apuntes de un hereje, su último libro, donde otra vez es una gran revisión de sus tiempos de guerrillero, ¿no? Sí, muy interesante. Bueno, ¿y ustedes qué nos traen ahora con el ¿Qué porqué? les depara el destino a ustedes? Eso. Para decirlo románticamente. ¿Viste cuando uno trabaja con la brújula orientadora del automóvil, el WAES, y cuando llegaste dice, usted ha llegado a su destino? Tremendo, ¿no? Tremendo. Es más, nunca llegará. No, muy bien, señora. Ahí la tienen a Fernández Mejía en pleno. ¿Qué traen hoy? Bueno, hoy, mira, nos vamos a ocupar de cómo está la salud en la Argentina en este momento. Interesantísimo. Y la verdad que es un panorama duro. Difícil. Para eso elegimos a Hugo Magonza, que es un especialista en administración de empresas. Ajá. Y que en este momento es el director general de el muy conocido CEMIC, Sí, claro. ¿no? Y Centro de al que Investigación. Claro. recurre bastante. Y bueno, después de eso vamos a hablar de todo lo que no entendemos o sí entendemos y ponemos el dibujito ese el emoji que se agarra la cabeza y se le sale sí. Bueno, Así va a venir Marcos Novaro. Muy bien. bien. Otro invitado de lujo, sí. Es un hombre que ayuda a no entender bien. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Graciela, Pablo, que tengan un lindo programa. Vamos a seguir Muchas entonces gracias. nosotros en ¿Por qué? Dejamos aquí puesta la radio y seguimos con Un gran Bueno, abrazo a gracias. los dos y Y que termine muy bien este domingo. igualmente. Hasta el próximo hasta domingo, pronto. amigos. Adiós. Chao, Chao, Jorge. Santiago, nos Chao. vemos el domingo Chao, que viene. Ceci. Hasta pronto. Chao, Ceci.